de todas tus preguntas tributarias. Entonces, adicionales a estas 3 sesiones, para los asociados de la membresía tributaria, para los que tengan entrada VIP, este sábado tendremos una reunión extraordinaria, una sesión especial de preguntas y respuestas. La idea, señores, es aprovechar al máximo cada uno de estos espacios para que ustedes puedan realizar todas sus preguntas. Bien, siendo entonces las 9 de la mañana, en honor a la puntualidad, nos preparamos para dar inicio a esta sesión. A la parte técnica, listos por favor para iniciar la grabación respectiva. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta la segunda sesión del curso virtual Preparación y Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2024 y del Impuesto a la Renta Empresarial 2024. Curso a cargo del doctor Rubén del Rosario Goytisolo, experto tributarista, líder de opinión, socio fundador de la firma de consultoría Equidad, Contabilidad y Tributación. Doctor Rubén, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta segunda sesión que nos convoca para el día de hoy. Muchas gracias, Edu. Muy buenos días con todos. Nuevamente reunidos en esta sesión y quisiera empezar nuevamente diciendo que aunque ya hemos hecho una gran parte, fue un esfuerzo, digamos, a veces un poquito tedioso, aburrido, pero la doctrina es muy bonita y hay que entenderla, que su belleza nace también del fundamento de muchas de las conclusiones a las que estamos arribando, como lo vamos a seguir haciendo ahora en este momento con el tema que dejamos pendiente el día de ayer. Este temario que ustedes ven en pantalla ha sido recorrido y aparentemente ya hemos avanzado más de la mitad. Sin embargo, resulta que de acuerdo a lo que habíamos manifestado, la experiencia de fiscalización que tenemos, las tendencias de la administración tributaria con relación a determinados temas, nos hace pensar permanentemente y en algunos casos con preocupación de que la parte de los gastos en el tema del impuesto a la renta, como lo es el crédito fiscal en el tema del IGB, pues conlleva una atención casi desmedida, yo diría de alguna manera psicológicamente intensa en las fiscalizaciones de la administración tributaria. Hay una suerte de afán, de apasionamiento por tratar de descubrir lo que a veces no llega a descubrirse o cree descubrirse sin fundamento. Y lo que nosotros estamos haciendo en este caso es justamente eso. Por eso reitero que era importante lo que hicimos ayer en cuanto al tema doctrinario, teórico, de sentar las bases y erigir nuestras conclusiones o comprender las conclusiones del tribunal y de la administración tributaria sobre la base justamente de esta doctrina, porque si no fuera así, en realidad pues no tiene sentido la doctrina, no tendría sentido el Estado de Derecho, donde las leyes deben estar por encima de cualquier otro dispositivo o cualquier otra norma de menor jerarquía. Que eso es lo que tratamos de hacer en este afán de determinar, por un lado, el impuesto a la renta, que es lo que vamos a ver ahora de manera especial con el tratamiento de los gastos, pero de otro lado no podemos descuidar, sin duda alguna, el compromiso técnico y profesional que tenemos con la preparación y presentación de los estados financieros. Por esa razón es que yo me permito, en este caso ya ahora sí, dar inicio o retomar, mejor dicho, el tema que habíamos dejado pendiente, comenzado, ¿no? Solo para recordar, por favor, sin ánimo de aburrirlos, habíamos empezado con el tema del principio de causalidad y íbamos a abordar el tema de los gastos inherentes a rentas exentas. Y yo les dejé planteada la idea en los minutos finales, de acuerdo a lo que puedo recordar en estos momentos, de que este planteamiento normativo, primero, legal, y reglamentario después para su aplicación práctica, supone necesariamente estar envueltos en el principio de causalidad. Si por alguna razón, tanto en la interpretación como en la aplicación, escapamos de esa envoltura, pues ojo que nuestra conclusión puede ser de alguna manera irracional. Y eso es, creo que, lo que pasa en algunos contribuyentes y por lo que he visto también ocurre en la administración tributaria. Entonces la idea
es de que en este año 2024, y espero que haya sido así en los años anteriores, y no habrá que hacer una revisión para ver cuál es el nivel de contingencia activa o pasiva que podríamos tener, para poder establecer, digamos, un mecanismo que nos ayude a reconocer contingencias que pueden ser probables, posibles o remotas. Bien, rápidamente, habíamos señalado que el principio de causalidad básicamente nos refiere que solamente son deducibles en la determinación de la renta neta aquellos gastos que son necesarios para generarla o mantener su fuente productora, y que esa necesidad queda calificada en la medida en que los gastos sean o califiquen como normales dentro de lo que significa la actividad propia del giro del negocio, de las operaciones que ordinariamente realiza la empresa, y de su, digamos, cuantificación razonable de lo que podríamos llamar la proporcionalidad en relación con los ingresos que la misma empresa genere y que van a ser determinantes de la renta neta. Y a ello se había sumado, creo que de una manera muy acertada, sin duda, desde el punto de vista académico. Yo elevaba un poquito mis calificativos, decía desde el punto de vista científico, en el que el Tribunal Fiscal ha desarrollado criterios que nos permiten apreciar el principio de causalidad no con un afán pro contribuyente, sino con un afán de justicia. Digo, si el gasto está relacionado con la renta gravada, es deducible. El tema es si ese gasto tiene una relación clara, objetiva, meridiana, es decir, directa, o si por el contrario hay algo que la pudiera opacar y hacernos pensar o dudar, cuestionar si ese gasto podría ser deducible o no. Y entonces el tribunal en esta parte pues nos ha dado algunas pautas, primero recogiendo algunos elementos que luego se convirtieron en ley sobre la normalidad y la razonabilidad del gasto, para luego establecer que efectivamente este concepto del principio de causalidad es un concepto de noción amplia, es decir, que no solamente se restringe de manera específica a los gastos que están señalados como deducibles en el artículo 37, del inciso A al inciso Z, sino también cualquier otro gasto que no estando en esa relación cumplan con el principio de causalidad, es decir, que tengan una relación directa o indirecta, y decíamos incluso que podría ser hasta potencial para poder establecer, digamos, esta posibilidad de su deducción y por lo tanto de la determinación de la renta neta base imponible del impuesto a la renta. Todo esto lo habíamos estado desarrollando el día de ayer, y concluíamos entonces claramente en lo que expresa este gráfico, mediante el cual decimos que efectivamente si los gastos están directamente imputables a renta gravadas, el gasto es perfectamente deducible, 100% integral, sin mezquinar ni siquiera un solo centavo. Basta que esté relacionado con la generación de renta o el mantenimiento de su fuente para que sea deducible. Claro está, no puedo dejar de mencionar, no puedo obviar que hay otras condiciones que ya son de carácter, digamos, complementario o formal, que son igualmente importantes, sin duda alguna, que son las materiales, la depreciación de maquinaria y equipo no puede ir más allá del 10%, de vehículos no puede ir más allá del 20%, etcétera. Sin duda hay gastos que, siendo deducibles por causalidad, encuentran una limitación propia en la legislación del impuesto a la renta, y se van a producir esas famosas diferencias temporales o permanentes. De otro lado, teníamos que decir también con la misma verticalidad, y esto pues hay que comprenderlo, quizás ustedes entiendan, discúlpenme nuevamente empezar quizás con el lenguaje extremadamente académico, extremadamente, perdón, doméstico o coloquial. Pareciera ser que este expositor, profesor, cambia de camiseta entre la SUNAT y el contribuyente casi de manera imprevista, ¿no? No, no se trata de eso, se trata de que donde existe la misma razón, existe el mismo derecho, y por lo tanto, si sostenemos que los gastos directamente o indirectamente relacionados con la renta gravada, cumpliendo con el principio de causalidad, son deducibles, con la misma firmeza tenemos que decir que aquellos gastos que no tienen esa vinculación no pueden ser deducibles. Ustedes dirán, ¿por qué de manera especial hago énfasis en esta última parte? Lo que ocurre es que en alguna oportunidad en el ejercicio profesional, y de pronto les ha pasado a ustedes también lo mismo, me he encontrado con clientes que sostenían que, por ejemplo, la depreciación, el mantenimiento, la reparación de un automóvil
que estaba a nombre de la empresa, donde tenía la factura a nombre de su empresa, dentro de los límites de los gastos de vehículos que establecía o que establece también el reglamento del impuesto a la renta, deberían ser deducibles. Y yo le decía, sí, efectivamente cumple con todos esos requisitos complementarios que recoge el mismo artículo 36, 37 y que regula el artículo 21 del reglamento. Sin embargo, en el caso específico que les comento, se trataba del automóvil que usaba la esposa de uno de los accionistas para sus propósitos personales. Y claro, uno podría decir, sí, tiene la factura a nombre de la empresa, la gasolina está, tiene comprobantes a nombre de la empresa, pero no genera causalidad. Oiga, señor, pero de eso se va a dar cuenta la administración tributaria y aquí tengo que poner un tema ético de promedio. Independientemente de que se dé cuenta o no se dé cuenta, nuestra misión profesional de responsabilidad es decirle, señor, no, ese gasto no es deducible. Que se dé cuenta la administración no lo sé, pero yo estoy cumpliendo con decirle que no es deducible. Y si tengo que emitir un informe profesional con mi firma, le voy a decir que no es deducible. Claro, ahí viene un poco ya la parte emocional de la relación entre el cliente y el auditor, pero creo que estamos procurando tener una sociedad donde hayan profesionales probos, honestos, que desarrollen su ejercicio profesional con estas convicciones que estamos generando. Entonces, por eso le hice énfasis a esta última parte, porque si el gasto no está generando renta gravada, aunque tenga comprobante de pago como para ponerlo en un cuadro con pan de oro, con marco de pan de oro, y que haya cumplido con todos los requisitos de limitaciones materiales, se haya bancarizado, se haya hecho la detracción, por favor, no es deducible. Si no cumple con el principio de causalidad. De ahí mi verticalidad. O sea, no se trata de cambiar de camiseta, como dije, sino que la verticalidad funciona en los mismos lados. Los juristas dicen lo que dije hace unos momentos. Donde existe la misma razón, existe el mismo derecho y la misma obligación. Y entonces surgía solamente aquellos gastos que no tienen una identificación directa con rentas grabadas o no grabadas, que hay una dificultad de poder identificarlos y por esa razón es necesario cuestionarnos y el reglamento nos responderá que eso efectivamente va a ser dilucidado en una norma que la tenemos a continuación. Luego de que identifiquemos tanto las rentas grabadas como las rentas no grabadas, que son las exoneradas y las inafectas, ¿verdad? Y habíamos señalado una controversia que es la que se está dando permanentemente entre las rentas inafectas, que es la relacionado, por ejemplo, en primer lugar al drawback. Hay toda una discusión actual vigente a nivel del Tribunal Fiscal, a nivel de la Corte Suprema. Y yo me imagino que muy pronto, como ya está esto, digamos, hirviendo, muy pronto se van a dar de quizá jurisprudencia de observancia obligatoria y de repente también, ¿por qué no decirlo así?, algunas disposiciones a nivel de decreto supremo, a nivel de reglamento o quizás a nivel de la ley. Bueno, si es de la ley tendrá que ser ya a partir del 2026. Ya estamos en el 25 y cualquier cambio en la ley solamente tiene vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, de manera tal que hoy ya sería tarde para regular cambios en el año 2024. ¿Ok? Entonces, quizás por allí vamos a encontrar algunas referencias, no solo con el drawback, sino también podría hacerlo en su caso con los subsidios en general, aunque uno en particular es el que nos preocupaba, ya les mencioné esto, que es el relativo al subsidio que dio el gobierno con motivo de la pandemia en el año 2020, mayo del 2020, y que compensó parte de los gastos relacionados con las remuneraciones de los trabajadores. Y yo les decía allí que la renta que se daba o que se ofrecía mediante este subsidio era para cubrir parte de los gastos, de manera tal que si la renta es inafecta, el gasto tiene que ser no deducible y se produce una compensación. Y yo decía en mi juego matemático 100 menos 100 es 0, no tenemos renta inafecta, no tenemos gasto no deducible porque están eliminados del plano contable y por lo tanto no habría necesidad de aplicar el GIRE. Pero hay corrientes de opinión, como les mencionaba, que sostienen que sí, que de todas maneras tendría que existir esta renta. Ahora, el tratamiento contable también tiene digamos, su peculiaridad, porque la misma norma 20 establece que si se recibe un subsidio con una finalidad específica, entonces no es ingreso, se aplica la finalidad específica, es decir, a cubrir el gasto.
Entonces, si contablemente no hay ingreso, tributariamente, ¿por qué tendría que haberlo? Si contablemente ese gasto desaparece por el subsidio, contablemente, ¿por qué habría que deducirlo? Simplemente se trata de una compensación. Para hablar quizás en términos un poquito extendidos, aunque no sean los directamente aplicables, se genera una especie, por el subsidio, por la propia norma, Decreto Supremo 033, se genera una cuenta por cobrar, ¿sí? Para cubrir una cuenta por pagar, remuneraciones por pagar, en parte. Entonces, esta cuenta por cobrar y cuenta por pagar se compensan, porque tiene una finalidad, lo vimos ayer, ¿verdad? La regla de la compensación. Como sección tiene norma específica de aplicación. Entonces, desaparece el ingreso, desaparece el gasto y la pregunta queda flotando. ¿Debo aplicar el IRE? Yo ponía mi posición y nuevamente vuelvo a decirlo, no quisiera, digamos, parecer o dar la imagen de un profesional necio. Me parece que por lo menos la pregunta tiene lógica. Si no tengo renta, ¿por qué tendría que aplicar el IRE? Si no tengo renta, inafecta. Eso pasa con el subsidio y con las indemnizaciones con mayor razón, ¿no? Yo quiero destacar ahí, no voy a volver a desarrollar el tema, pero pasa exactamente lo mismo. Las indemnizaciones ciertamente generan una cuenta por cobrar, esto también está en las normas contables y por lo tanto no debería tratarse como renta inafecta para someterla al IRE. Y si fuera así, es decir, en la hipótesis contable negada de que es un ingreso, si fuera ingreso inafecto, pues bien, tendríamos que cuestionar por qué esa renta inafecta se convierte en renta gravada con las depreciaciones no deducibles. ¿No hay allí también una compensación? En términos, en el lenguaje de la NIC 12, ahí se produce una renta diferida, es decir, una renta que deja de pagar el impuesto en un momento determinado para aplicarlo después mediante la forma, yo diría mediante la ficción, entre comillas, de cubrir una depreciación que no será deducible. Y la cantidad, ustedes la habían visto, igual que yo, la propuesta es exactamente la misma. O sea, como para confirmar que esa renta inafecta se destinó a cubrir gastos no deducibles. Por esa razón decía, hay que plantear esto y el reglamento del impuesto a la renta sin duda nos presenta estas dos posibilidades, estos dos caminos derroteros que nos van a permitir determinar aquella parte del gasto común que como no se puede identificar con rentas grabadas o rentas no grabadas, hay que someterlas a estos procedimientos. Y había una pregunta ahí que yo no la desarrollé mucho, pero ahora me permito, no extensamente, sino simplemente decir que los métodos no son opcionales. Como veremos en la literatura de esta norma, la norma reglamentaria empieza sosteniendo una hipótesis y esa hipótesis nos habla claramente de una prioridad, de una aplicación prioritaria, aunque no mencione esta palabra. Lo que nos dice el primer párrafo, cuando se dé esta situación, se aplicará este método y complementariamente o supletoriamente en la imposibilidad de aplicar el primero, aplicaremos este otro método. Por lo tanto, no hay opción posible, sino que el contribuyente y también la administración tributaria, a veces pensamos que las normas que se editan en la ley y el reglamento son solamente para que las aplique el legislador, perdón, el contribuyente. No, también la SUNAT cuando fiscaliza también tiene que aplicarlas. Por lo tanto, ella no puede despreciar, si cabe el término, la aplicación del primer método si no tiene fundamentos para hacerlo. Tiene que dedicarse a fiscalizar ese método. Claro, si el método está mal aplicado, que es lo que vamos a ver inmediatamente, si el método está mal aplicado, pues la administración tributaria quedará facultada para poder aplicar el segundo, que es un método que genera desproporción. También lo veremos, que genera desproporción. Pero si el primer método ha sido correctamente aplicado por el contribuyente, con el perdón de la administración tributaria, no tiene argumento para desestimar. No lo tiene. Y discutiremos eso en el Tribunal Fiscal. Lamentablemente, el Tribunal Fiscal parece que está inclinando su balanza hacia el criterio de la administración tributaria, en algunos casos, no en todos, y yo me temo que este es un tema que tenemos que luchar mucho. Sobre todo los exportadores que tienen droga.
sobre todo aquellos que indeseablemente tuvieron un siniestro y recurrieron al seguro para obtener una determinada cantidad que les permita reponer el activo. Y como el 19 ya está terminando, ya va a prescribir en este año, probablemente por allí se lancen a querer sostener que el subsidio es renta inefecta y que se tiene que aplicar el GIRE. Esperaría que no, pero es mi posición. En todo caso, lo planteo tal cual y con los dos puntos de vista para que ustedes también formen su propia opinión o en todo caso busquen una tercera, cuarta opinión, porque el tema ciertamente me parece al menos discutible. Al menos discutible. Y ahora que preparemos los estados financieros, pues tenemos que tomar una posición, porque en los estados financieros va a estar involucrado el tema del impuesto a la renta, con sus revelaciones de incertidumbres, NIC 12. Y esta ciertamente es una, ¿no? Yo tengo una posición y se crea una incertidumbre con la posición contraria de la administración tributaria. Entonces tenemos una exigencia técnica contable que nos obliga a revelar no solamente sus incertidumbres, sino la naturaleza, o sea, cómo se da esa incertidumbre, explicar cómo se dan esas diferencias y también los pronósticos de desenlace. ¿Cómo vamos a terminar? Y ahí pues tendremos que preguntarle a nuestros asesores tributaristas, abogados o contadores especialistas que digan, oiga, yo pienso que esto debería desarrollarse de esta manera o debería desencadenarse en esta solución por esta y por esta razón. ¿Cierto? Y ahí podríamos tomar, digamos, decisión de si lo incluimos en los estados financieros o solamente revelamos en notas a los estados financieros. Dependiendo de la materialidad, obviamente, porque tengo que reconocer que en el caso de los subsidios probablemente la materialidad no sea muy importante y a veces más vale pagar lo que pide la SUNAT cuando se trata de inmaterialidades que estar dedicándole tiempo que desgasta emocional, anímicamente a los contribuyentes y también a los asesores, ¿no? Bien, entonces, bajo este esquema, la administración, perdón, el Tribunal Fiscal ha sostenido que los procedimientos que están mostrados, presentados por el artículo 21, inciso P del reglamento, son de carácter supletorio en caso no sea posible identificar y relacionar individualmente un ingreso con un gasto. Miren, por favor, no descuidemos esta parte porque cuando vayamos a discutir al Tribunal Fiscal le tenemos que hacer recordar lo que ellos han dicho. Esto es supletorio solamente en el caso en que yo no pueda relacionar individualmente un gasto con un ingreso. Permítanme el ejemplo demasiado absurdo, demasiado simplista, quizás hasta despreciable. Si yo tengo dos gastos, nada más dos comprobantes de pago, permítanme decirlo así. Si yo tengo solamente dos comprobantes de pago, que no ocurre, y uno de ellos refiere un gasto directamente relacionado con rentas grabadas y el otro de ellos refiere un gasto directamente relacionado con rentas no grabadas, el primero será deducible y el segundo no. ¿Correcto? Si tengo millones de gastos relacionados con rentas grabadas y millones de gastos relacionados con rentas no grabadas, los primeros serán deducibles y los segundos no. Así de claro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si individualmente yo he identificado los gastos, cada uno en su propio destino, no tengo la hipótesis normativa que recoge el Tribunal Fiscal para decir que los métodos solamente se aplican cuando no ha sido posible identificar individualmente el destino de los gastos. Con lo cual llegaríamos a la conclusión que si el contribuyente hace ese ejercicio en su contabilidad, no tiene que aplicar el IRE. ¿Por qué hago énfasis también en esto? Porque la administración tributaria dice, no. De todas maneras, basta que tenga rentas exoneradas, basta que tenga rentas inafectas para que automáticamente tiene que haber el IRE y tiene que haber gastos comunes. Y uno se queda sorprendido de decir, oiga, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Si yo he hecho la identificación plena y acá están mis papeles de trabajo, mi balance de comprobación, mi detalle analítico de gastos y el propósito que ha tenido cada uno con la generación de rentas grabadas. ¿Qué ocurre? O sea, no estoy hablando algo que sea de imposible aplicación. Miren, en los clientes o en las empresas que yo he tenido la oportunidad de ver este tema a través de su
sistema SAT, que es un sistema muy caro que lo utilizan las grandes empresas, los megas contribuyentes, con sus ingenieros, ¿no?, de cómputo, hacen salas de operación, salas especiales de operación para hacer este tipo de identificación. Y separan la paja del trigo, hasta el último elemento, y se lo demuestran a la administración. Y la administración dice, no, 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 de todas maneras tiene que haber GIRE. La norma, la hipótesis del reglamento y esta resolución no vale. Por eso es que hago énfasis en esta parte, porque con lo que vamos a ver, sin duda alguna, tiene necesariamente que, digamos, llevarnos a una conclusión. Lo que queda claro es que el método de los gastos del directos estos que acabo de referir, implica realizar un análisis detallado. Bueno, está pues el SAT. Por ejemplo, no estoy haciendo propaganda, permite eso. Yo me imagino que habrán otros sistemas, otros software que permitan hacer el mismo ejercicio, que dentro del asiento contable, en el momento que se esté haciendo el registro contable, digan específicamente si el gasto, y claro, se demuestra en cada momento que se va haciendo el registro contable, ha sido destinado exclusivamente para generar renta acabada. Por lo tanto, le darán un código, una marca a la asignación de algún dígito para que lo lleve a la sala de los gastos deducibles y en otro caso a la sala de los gastos no deducibles. Si por ahí resulta, oye, si aquí veo que este gasto podría haber sido destinado para más rentas, sí lo llevará a una tercera sala, pues, pero tendrá todo detallado para que se aplique ese primer método que está diciendo no solamente el reglamento, sino ratificado por el Tribunal Fiscal. Entonces, llegaríamos a una conclusión de que el GIRE tiene que aplicarse, gasto inherente a renta exenta, tiene que aplicarse en principio, en prioridad, por el método primero, por el método de los gastos o de la imputación directa de los gastos. Y solamente en la imposibilidad, que es la segunda parte de la hipótesis, en la imposibilidad de aplicar el primero, aplicaríamos el segundo. Hay un lenguaje antiguo, bueno, yo le digo antiguo porque lo leía en esos folletitos de las normas internacionales de contabilidad de los años 70, de pasta azul, ¿no es cierto?, de carátula azul o celeste, que utilizaban en varias de las normas tratamientos preferenciales, así le llamaban, o por punto de referencia. En la misma norma contable luego señalaba, en caso de que no pueda aplicar el primer método, tengo uno alternativo permitido. Y así le decían alternativo al primero y permitido porque yo, norma contable, se lo permito, ¿verdad? Entonces, es algo similar a esta forma de regular, de normar, o sea, no es nada raro. El propio legislador o reglamentador tributario lo está diciendo. Oiga, aplique este primero, que llamaríamos el método por punto de referencia, la existencia de los gastos comunes, o método preferencial. Y si no puede aplicarlo, yo le permito que aplique este otro que alternativamente se lo estoy ofreciendo. Se lo permito. Pero hay un orden de prioridad. Y basado en ese orden de prioridad, les decía que vamos a analizar este caso. Bien, aquí ustedes pueden ver este análisis, que es digamos, una especie de estado de ganancias y pérdidas bastante reducido. Ustedes, yo estoy seguro que me van a disculpar, bastante reducido, solamente para propósitos didácticos, donde vemos las ventas, el costo de ventas, los gastos de ventas, los gastos de administración, y todos están formados en esta primera columna. Y en esta parte, un poquito para darle análisis explicativo a esta determinación del gasto, estamos considerando, por ejemplo, los gastos financieros, gastos por intereses, las ganancias por diferencia de cambio y la pérdida por diferencia de cambio, que en términos de compensación se presenta en una sola línea neta, y otros gastos financieros. Muy bien. En este caso, permítanme por favor, ya bien, en este caso entonces estamos mostrando todos los gastos y todos los ingresos que también intervienen en un estado de ganancias y pérdidas, pero a nivel de la declaración jurada.
Hago esta precisión porque a la hora que hacemos la declaración jurada, a veces esa cartilla de instrucciones nos lleva por unos caminos que no son materialmente importantes, pero que no nos permite, por ejemplo, hacer la clasificación o reclasificación de cuentas desde un punto de vista técnico. Nos separa algunas cuentas, nos muestra, por ejemplo, ingresos afectos, otros ingresos afectos de otros ingresos inafectos o exonerados.